¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas? Una vez más estamos con la palabra del Señor para escudriñarla, para disfrutar de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Como hacemos siempre por este medio, de compartir las bendiciones que Dios trae en las Escrituras, ¿no? Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes el mensaje que el apóstol Pedro transmitió en su momento a los creyentes, ¿sí? Es una de las epístolas universales, segunda de Pedro, con respecto a tres temas importantísimos que están entrelazados y que están vinculados íntimamente unos con otros, ¿no? Son tres temas que son la revelación, la protección de Dios hacia su pueblo y la esperanza de la segunda venida del Señor. Esta segunda carta del apóstol Pablo, como toda la Escritura, es inspirada por Dios, o sea, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Fue escrita en algún momento durante la década del 60 del siglo I y como bien se entiende, ¿no? Si esta es una segunda carta es porque hubo una primera y aparte porque el mismo texto de la carta dice que esta era la segunda carta que se escribió, ¿no? Y tenemos en nuestras Biblias tanto la primera carta de Pedro como la segunda carta de Pedro, ¿no? Estas epístolas, tanto la primera como la segunda, son de vital importancia, como toda la Escritura, pero el Espíritu Santo ha inspirado a sus santos apóstoles para que nosotros seamos advertidos, para que nosotros seamos edificados como iglesia, como pueblo de Dios, acerca de temas fundamentales de nuestra vida cristiana y de nuestra fe, ¿no? En la primera carta del apóstol Pedro, el apóstol habla del tema del sufrimiento del cristiano, ¿sí? La iglesia era perseguida, ya en ese momento en que él la escribe venía sufriendo persecución. La iglesia fue perseguida desde un primer momento, primeramente por el entorno judío, y en cuanto la iglesia empezó a expandirse rápidamente, también la persecución empezó por las autoridades del Imperio Romano, ¿no? Entonces, en esa primera carta, bueno, les habla a los creyentes acerca del sufrir por causa del nombre de Cristo, les habla acerca de las persecuciones, acerca de las cosas que tenían que estar preparados, ¿sí? para afrontar, porque había un enemigo externo, ¿sí? Un enemigo que estaba en contra del Evangelio, en contra del reino de Dios, en contra del mensaje de Jesucristo, pero era un enemigo externo, ¿sí? Era el soldado romano que venía con su espada, con su lanza. Muchos mártires empezaron a surgir en distintos lugares del imperio por causa de la persecución. Pero esta segunda carta, el apóstol Pedro habla a la iglesia de un enemigo que no es el enemigo externo como en la primera de las cartas, sino que este es un enemigo interno, ¿sí? Un enemigo que está metido adentro de las mismas filas de la iglesia, de la casa de Dios. Y vamos a ver cómo está relacionado esto con el hecho de que tenemos una palabra revelada, dada por Dios, y que está relacionado también con el hecho de estar esperando a Cristo en su segunda venida, en su manifestación gloriosa, para poder volar a su presencia, aquellos que estamos fieles y que realmente le estamos esperando, ¿no? El Señor realmente es Padre, ¿no? Y es un Padre amoroso, es un Padre maravilloso, que nos ha dado cosas realmente increíbles en cuanto al valor, en cuanto a la bendición que es para nuestras vidas. Lo que nosotros en este caso tenemos que agradecer en primer lugar es que Dios nos dio una revelación, ¿sí? El Señor se reveló a sí mismo a nuestras vidas, ¿sí? Estamos hablando del Dios creador, del Padre eterno, ¿sí? Aquel que todo lo puede, que es omnipresente y que sin embargo es espiritual, y que si Él no se revelara a sí mismo de alguna manera, el ser humano, y sobre todo el ser humano en nuestra condición caída, pecaminosa, jamás podríamos conocerlo ni comprenderlo. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan misericordioso que
que se ha revelado a nosotros. Se ha revelado, vamos a ver acá, en dos maneras diferentes, ¿no? Vamos a leer primeramente en el capítulo 1 del 16 al 21, mire lo que dice acá la carta, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Esta carta es hermosa para leerla entera, ¿no? Pero vamos a leer así unos pasajes salteados, ¿no? Para entender estas tres cosas que el Señor quiere que veamos que están íntimamente relacionadas, ¿no? La revelación, la protección de Dios y la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estas tres cosas están concatenadas e íntimamente ligadas unas con otras. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Mire qué tremendo. Acá Pedro está diciendo que él les había predicado y testificado de Cristo, pero no siguiendo fábulas artificiosas, no una palabra que se les hubiese ocurrido a ellos o que imaginaron, sino que tanto él, Pedro, como los demás apóstoles habían tenido una revelación real y concreta del Señor Jesucristo. Y acá explica que esa revelación vino por partida doble, o sea, se reveló el Señor a su vida de dos maneras. Primeramente, vemos que Pedro fue uno de los que tuvo la experiencia íntima con el Señor, junto con Juan y con Jacobo, en el monte de la Transfiguración. Por eso acá él trae a memoria ese episodio de su vida, cuando en el monte de la Transfiguración vieron al Señor en vestiduras blancas, resplandecientes, y escucharon la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces acá vemos que hay una primera revelación que tiene que ver con la experiencia personal con el Señor. El apóstol Pedro había visto al Señor transfigurado y él trae a memoria ese hecho y esa voz del Padre que se hizo escuchar en ese momento como parte de su testimonio de conocer verdadera y profundamente a su Señor, al Señor Jesucristo, ¿no? Por otro lado, el apóstol Pedro acá destaca que no solamente había tenido una experiencia vivencial, una experiencia directa con el Señor, tanto en el monte de la Transfiguración como cuando fue testigo de tantos milagros y de tantos prodigios tremendos que el Señor hizo en medio de las multitudes, sino que también habla de la revelación a través de la palabra de Dios. Dice que tenemos ahora la palabra profética más segura, ¿sí? Y dice que esta palabra no viene por inspiración de los hombres, sino que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá tenemos el primer regalo precioso de Dios para nuestra vida, la revelación de Cristo a cada uno de aquel que realmente le busca y le quiere conocer. Dice la palabra del Señor, ¿no? Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, ¿sí? Dice también en el Evangelio de San Juan, dice que si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Dice, conocerá si la doctrina es de Dios, ¿no? En el Evangelio de San Juan dice esto. Entonces acá vemos que el Señor se revela a través de su palabra revelada, ¿sí? Revelada por el Espíritu Santo en forma sobrenatural, y también se revela en la experiencia real, poderosa, maravillosa, del testimonio que tenemos todos aquellos que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo, ¿sí? ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en las iglesias, tanto en la iglesia
que pertenecemos nosotros, como en todo el mundo, distintas congregaciones, tantos miles o millones de testigos del poder de Dios, de un Cristo sanador, de un Cristo que hace nueva todas las cosas, de un Cristo que consuela, de un Señor que revela la verdad, que abre los ojos espirituales. Entonces, primero tenemos una revelación, una experiencia real con Dios en todo aquel que le busca de todo corazón. Y por otro lado, la Escritura, ¿sí? La Escritura que es inspirada por Dios, o sea, inspirada sobrenaturalmente, y tenemos esta palabra que ahora entendemos como la Biblia, ¿sí? Pero son las santas Escrituras inspiradas por Dios, que son las que nos revelan el carácter y la voluntad de Dios. Entonces, tenemos una revelación experimental y una revelación por escrito, inspirada por el Señor mismo. Mire qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Ahora, cuando nosotros continuamos leyendo esta carta, ¿sí? Automáticamente, en el capítulo 2, empieza a hablar de un tema que es muy delicado, ¿no? Porque empieza a hablar del tema de los falsos profetas y de los falsos maestros, ¿sí? Cómo engancha el Señor un tema con otro, cómo se encadenan los eslabones de estos distintos temas, porque habiendo hablado de que Cristo se reveló a su vida y a los demás apóstoles, y como venimos diciendo, se revela a cualquiera que realmente quiera conocer al Señor, él viene hablando acá en la palabra del Señor de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y automáticamente en el capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nexo entre una cosa y la otra? Primero tenemos que entender que esto es una carta, es una epístola, ¿no? Y la división entre capítulos y versículos, como la tenemos ahora en nuestras Biblias, no estaba en el escrito original, ni en los primeros siglos en que esta palabra era leída en las iglesias, ¿no? Los capítulos se pusieron, se dividieron en el siglo XIII, a comienzo del siglo XIII, y luego los versículos recién en el siglo XVI. Pero sin embargo vemos que hay un esquema, ¿no? El apóstol Pedro, acá hay un esquema que divide un tema y lo engancha con el otro porque es de vital importancia comprenderlo. Estamos hablando del conocimiento de Dios, conocimiento espiritual, experimental y el tema de las Escrituras. Entonces dice que los santos hombres de Dios hablaron la palabra de Dios que es inspirada, pero también al mismo tiempo hubo falsos profetas en medio del pueblo, como habrá, dice, ¿no? En el futuro. Vamos a leerlo de nuevo. Yo quiero leer del 1 al 3 del capítulo 2. Mire lo que dice. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿no? Es fuerte esta palabra, pero qué maravillosa es esta palabra porque empezamos entendiendo que Dios se revela a nuestra vida, ¿no? El salmista dice que es el hombre para que tengas memoria de él, que es el hombre para que mires, ¿no? A la bajeza del hombre, dice en el libro de los Salmos. Y el Señor, sin embargo, acá nos está explicando, ya en el Nuevo Testamento, de que Él se revela y se quiere revelar a los hombres, ¿no? Entonces, es importante esta revelación, ¿por qué? Porque acá la palabra del Señor viene con otro regalo, con otro don, con otra bendición, porque nos está advirtiendo que así como en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que hubo falsos profetas, ¿sí? Hablando palabras que no venían de parte de Dios, también en el futuro, dentro de la iglesia, o sea, dentro del pueblo del Nuevo Pacto, también habría falsos maestros y falsos profetas que enseñarían cosas que no vendrían de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es este segundo regalo que Dios nos da aparte de su revelación?
Acá vemos la actitud protectora del Señor para los que son verdaderamente suyos, ¿no? Esto que vemos acá no es para asustarnos ni para ponernos tristes, si bien realmente es una cosa muy lamentable, ¿no? que el diablo haga su obra de esta manera, no tan astuta, tan solapada, no dice encubiertamente, dice que introducirán enseñanzas que son dañinas, ¿no? Pero acá vemos el amor de Dios también en la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos una actitud de protección. Todo aquel hijo de Dios que quiere hacer realmente la voluntad de Dios, al leer esto ya está siendo prevenido por su Padre espiritual, por un Padre amoroso. Hay una protección. ¿Por qué? Porque lo está previniendo diciendo cuidado, ¿no? Porque esto también va a existir. Así como está la palabra de Dios verdadera, real, hermosa, maravillosa, también va a existir este problema en medio del pueblo, pero ya ustedes están advertidos, ¿no? Entonces, muchas personas tal vez se angustian o tratan de desacreditar el mensaje del Evangelio o de la Iglesia porque tal vez han visto malos ejemplos, ¿no? Malos ejemplos a nivel público, a veces con ciertos personajes de fama internacional, ¿no? Y para nosotros los que creemos la palabra, para los que tenemos realmente la Biblia como palabra de Dios, lejos de menguarnos la fe, lejos, digamos, de debilitarnos o de amargarnos, al contrario, cuando nosotros vemos esas cosas, si bien sentimos un dolor profundo por el daño que se produce dentro de la iglesia con las falsas enseñanzas, con la manipulación, ¿no? del Evangelio y de la gente a través del Evangelio, nosotros en última instancia nos terminamos gozando porque vemos que la palabra de Dios una vez más se cumple al pie de la letra. Esta palabra profética tiene cumplimiento perfecto, como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará sin que toda esta palabra se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces acá vemos, dice que, ¿no? Una de las varias cosas que dice, que leímos recién, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Está hablando lo que hablan muchos otros pasajes de la Escritura, de aquellos que tomarán el Evangelio como fuente de ganancia, como un medio para quitarle tal vez el dinero a la gente, ¿no? Y en este tiempo que estamos viviendo de tanta confusión, vemos que es una realidad y que en muchos lugares esto ocurre. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Si bien eso por un lado nos entristece, por otro lado nos confirma una vez más la veracidad profética de las Escrituras. Y aparte, el hecho de que Dios, como Padre amoroso, nos protege advirtiendo de que estas cosas iban a suceder y que teníamos que estar preparados y que teníamos que estar atentos a discernir entre aquello que era y que no era de parte de Dios, ¿no? Otro apóstol, ¿no? También pilar de la iglesia, no Pedro sino Juan, dice que nosotros debíamos probar los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios, ¿no? Entonces nosotros debíamos probar los espíritus. Como alguien dijo por ahí, ¿no? ¿Cuál es el probador del espíritu? La palabra de Dios revelada, a ver si lo que se está diciendo y haciendo coincide con el consejo santo escrito en este glorioso libro. ¿Amén? Entonces, primer regalo, la revelación de Dios. Segundo regalo, la protección amorosa de Dios que nos advierte de estas cosas. Y el tercer regalo que nosotros tenemos de parte de Dios, que viene íntimamente ligado con estos dos temas que acabamos de mencionar recién, ¿cuál es? La esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza gloriosa de que Cristo volverá por su iglesia a llevarse a los suyos, a los que aman su venida, a los que le están esperando, a los que realmente creen en las promesas, en las profecías del Señor. Seremos arrebatados de esta tierra, de este mundo, de sufrimiento, de dolor, de pecado, de oscuridad, de confusión. ¿Para qué? Para ir a un lugar glorioso, maravilloso, en la presencia de Dios, donde todo será paz, felicidad y gozo eterno en su santa presencia. Entonces mire lo que dice acá la Escritura, ¿no? Ya en el capítulo 3, ¿sí? Mire lo que dice la palabra del Señor.
Vamos a estar leyendo capítulo 3, del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Mire qué hermosa, qué gloriosa palabra, ¿no? La palabra del Señor nos dice que el Señor viene a buscar a su pueblo y el día del Señor se va a manifestar, ¿no? Y esto está íntimamente ligado con lo que veníamos hablando antes, el tema de los falsos maestros y de los falsos profetas. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, allí el Señor Jesucristo mismo da toda una serie de señales que iban a anticipar el tiempo de su retorno, ¿no? Habla de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes. Todo sería principio de dolores, que aún no sería el tiempo, pero que sería principios de dolores. Tendrían que pasar esas cosas para que el tiempo se cumpla, y entre una de las señales, de las manifestaciones que marcarían o signarían de alguna manera el final de los tiempos, era el surgimiento y la multiplicación de falsos maestros. Y coincide exactamente con esta palabra, porque es el mismo espíritu que inspiró al apóstol, ¿no? Entonces, acá nos está hablando de que estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, confundirían, ¿sí?, a multitudes, manipularían a multitudes con fines no espirituales, sino de avaricia, y dice que en ese tiempo no solamente harían esas maldades, sino que ellos mismos tendrían una vida corrupta, disoluta, no dando un fruto de verdadera conversión, y aparte, como si todo eso fuera poco, negarían la doctrina del regreso del Señor. Dice que habría burladores que se burlarían del hecho de que Cristo un día regresaría por los suyos, ¿no? Burladores, o sea que iban a tener en poco esta doctrina escatológica, ¿no? Escatológico significa que pertenece a las cosas finales de la profecía bíblica, y estos burladores negarían esta verdad fundamental de Dios, que es una verdad que es muy importante porque es una doctrina de primera importancia, ¿no? Voy a citar dos pasajes de la Escritura, uno del apóstol Pablo, otra columna de la Iglesia, aparte de Pedro, y otra del apóstol Juan. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza feliz, dichosa. El verdadero Hijo de Dios no tiene temor de que Cristo venga a buscar a su iglesia hoy, esta noche, ¿no? Sino que es nuestra feliz y dichosa esperanza, ¿sí? Entonces este es el tercer regalo que Dios nos da, la esperanza de que Él viene a buscarnos para llevarnos donde Él está en gloria, a gozar la eternidad con Él. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro nos dice que el Señor viene, que viene como ladrón en la noche. Esto nos habla de algo repentino, sorpresivo, ¿no? Por eso de esto se desprende, esto y otros pasajes bíblicos, se desprende la doctrina de la inminencia del regreso del Señor, ¿no? O sea, hay señales previas, pero el hecho en sí del retorno del Señor va a ser sorpresivo, ¿sí? Va a ser un instante. Y Pedro dice esto, y el apóstol Pablo habla de aguardando la esperanza bienaventurada
¿sí? Y también el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, está hablando de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire cómo la palabra del Señor nos muestra estos tres aspectos maravillosos para nosotros que creemos, para nosotros que somos sus hijos. Por un lado tenemos una revelación de la persona del Señor para todos aquellos que abrimos el corazón delante de su presencia buscándole de verdad, ¿sí? Si hay alguien que tal vez está escuchando este mensaje y todavía no conoce al Señor, no camina con Cristo, pero hay un anhelo de conocer la verdad y de tener realmente a Cristo en su vida, sepa que si, como dice la palabra, usted golpea, se le abrirá. Si busca, hallará, porque el Señor no se tarda en responder a aquel que realmente le busca de todo corazón. Y va a tener una revelación, no estoy hablando de una revelación mística, sino que va a tener un encuentro personal con Dios, una vivencia personal en su vida como la hemos tenido todos los que un día le buscamos. Y por otro lado, usted va a tener la revelación de la palabra en la Biblia, que le va a ir mostrando quién es Dios y cuál es la voluntad para su vida. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos la revelación por un lado. Por otro lado tenemos la advertencia amorosa de un Dios que nos protege diciéndonos, cuidado, va a haber falsos maestros, falsas enseñanzas, pero yo ya se los advertí, yo ya se los dije, que para el final de los tiempos iban a aparecer muchos falsos maestros. Entonces tengan cuidado, disciernan a través de la palabra y a través del Espíritu Santo qué es lo verdadero y qué es lo falso. ¿Por qué? Porque yo, y acá viene la tercera y gloriosa promesa del Señor, les doy la esperanza de que vengo por ustedes a buscarlos y en un momento, ¿no? Como dice el mismo apóstol Pablo, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿no? Nosotros seremos arrebatados y seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces mire qué glorioso, tenemos una revelación, tenemos una protección paternal y tenemos una esperanza gloriosa de que Cristo viene por nosotros. Y Cristo viene pronto, porque las señales se están multiplicando, las señales se aceleran. Vemos las cosas que están pasando a todo nivel, en la sociedad, en la naturaleza, todo lo que está escrito en esta palabra profética, que como hemos leído es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, se está cumpliendo todo, se está cumpliendo todo. Y una de las cosas que se están cumpliendo es la proliferación, ¿sí?, de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Pero esto, si bien por un lado tal vez nos puede dar un poco de tristeza, nos da alegría porque sabemos que Cristo está a las puertas y que Él viene a buscarnos, ¿sí? Entonces, querido hermano, querida hermana, usted que ya conoce al Señor, afírmese en la palabra, lea la Escritura, llénese del conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Preste atención, discierna lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Cuando usted escucha un mensaje, ahora que tenemos tantos medios que hasta hace pocos años no existían, usted discierna lo que realmente viene del Espíritu de Dios y lo que no viene del Espíritu de Dios, porque no es con ánimo de juzgar ni de menospreciar a nadie, pero sí hay multiplicación y crecimiento de falsos maestros y falsos profetas. Pero por causa justamente de esto, busca a Cristo más que nunca, sabiendo que nosotros tenemos que ser de las 5 vírgenes prudentes, que están preparadas, como dice acá, ¿no?, de forma irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y el Señor nos va a llevar consigo porque es fiel, misericordioso y porque nos ama con amor eterno. Y si hay alguien que todavía no camina en los caminos del Señor, esta es la oportunidad para entrar dentro del redil de Cristo, aceptando esta revelación que es la palabra de Dios, entendiendo que son tiempos decisivos para la humanidad y también va a poder formar parte de aquellos que un día vuelen a la presencia de Dios y que van a tener vida eterna en Cristo Jesús. Agarrémonos de estas promesas. El Señor tiene regalos y promesas y, como hemos visto en esta segunda carta, la revelación, la protección y la advertencia de Dios y la esperanza en la venida de Cristo son temas que están íntimamente entrelazados y no podemos separar una cosa de la otra. Por eso el apóstol, por el Espíritu, nos habla de estas 3 cosas: revelación,
protección divina sobre los suyos y la esperanza de su regreso glorioso. Amén. Vamos a hacer una oración ahora en el nombre de Jesús para que el Señor nos ayude a estar firmes en la fe, ¿sí? Y que cuanto más cosas, como hemos leído acá, ¿no? De que tal vez no son como quisiéramos que sea o como Dios quisiera que sean dentro de las iglesias en distintas partes del mundo, nos podamos afirmar en la verdad bíblica, en la verdadera luz de Cristo y estar esperando su regreso con gozo y con verdadera esperanza. Señor, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos has permitido una vez más abrir las Escrituras y en esta oportunidad lo hemos hecho en la segunda carta de tu siervo, el apóstol Pedro. Y Señor, te queremos pedir que esta palabra podamos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón y que realmente valoremos esta revelación gloriosa que tú nos has regalado de tu propia persona, Padre, a través de la Escritura y a través de la experiencia personal real que podemos tener cada uno contigo. Tú no haces acepción de personas con nadie, Señor. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad y en tu amor nos adviertes y nos proteges, Señor, avisándonos de que iba a haber falsos maestros y falsos profetas y engaños, aún disfrazados, Señor, de tu verdadero pueblo. Y, Señor, tenemos esta esperanza gloriosa. Creemos que tú vienes, Señor, y te decimos, Señor, como dijo en su momento el apóstol Juan, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esperamos tu retorno, amamos tu venida y queremos estar listos y preparados para cuando tú vengas. Señor, te damos la gloria y la alabanza a ti. Fortalece a cada hermano, a cada hermana, que realmente, Señor, pueda tener victoria en estas cosas. Y si hubiera alguien que todavía no está caminando contigo, que en este tiempo pueda buscarte con verdadera fe, de todo corazón, para poder recibir estas cosas gloriosas y maravillosas que pertenecen a tus hijos y a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu santa gloria. Amén y amén. Que Dios lo bendiga ricamente.